iguales bene est, ego ualeo. Dilecte luci numisi montane. Ego, querido Lucio Numisio Montano, yo, Helio Esparciano Adriano, emperador, he decidido escribirte porque se acerca mi fin. Esta noche he soñado que un león me ahogaba y hace poco, el día de mi cumpleaños, se me cayó de la cabeza la pretexta. Estos augurios solo quieren decir una cosa. Por eso quiero despedirme de ti. Y no puedo hacerlo sin agradecerte lo mucho que disfruté aquel lejano invierno que tuve el privilegio de pasar en una de las ciudades más bellas que nunca he conocido. Tárraco. 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 ¿Recuerdas, Lucio, cómo la definía el poeta Floro cuando le preguntaban por qué se quedaba en Tárraco, pudiendo ir a vivir a Roma? Civitas nobis, ipsa blanditur, quae siquid credis mii qui multa cognou. Tárraco es para mí la ciudad más agradable y querida de todas las que son apropiadas para el descanso. Aquí tienes un pueblo honrado, austero, tranquilo, que en un principio siente un cierto recelo hacia el forastero, pero después lo trata bien. La tierra es fértil en los campos, y aún más en las colinas, produciendo vino y trigo tan buenos como los de Italia. Además, el clima es muy templado y sin cambios bruscos de temperatura. El año parece una continua primavera. Et notam veris totus annus imitatur. Una continua primavera. Puedo dar fe de ello. Recuerdo que aquel invierno convoqué en asamblea a todos los representantes de las colonias hispánicas en Tárraco. Lo que no me esperaba fue el recibimiento y todos los honores que la ciudad me rindió. Aunque, buen amigo Lucio, los mejores honores los recibí de tu persona cuando, de escondidas y sin escolta, me mostrabas, con justificado orgullo, tu Tárraco. Algo poco sensato, cabe decir. No sé en qué pensaba yo. Si os hubieran reconocido yendo sin escolta, cualquier loco os podría haber atacado. ¿Y tú me lo dices? ¿No te acuerdas? Ya fui atacado. Un atardecer cuando paseaba por un bosquecillo de tu villa. Si fue uno de tus esclavos, se me echó encima con la espada en la mano. No solo lo recuerdo, sino que nunca me lo perdonaré. Pero ya ves, yo mismo le reduje. Me hubierais tenido que dejar que lo hiciera matar. Nada de eso. Se hizo lo que se debía hacer. Solo era un pobre loco enfermo, y a los enfermos los curan los médicos, pero no es este el detalle que quiero recordar hoy. Es la ciudad entera la que está presente en mi memoria. Tárraco. ¡Qué ciudad! La recuerdo tan bien que me parece estar viéndola. En la llanura, las casas y las calles llenas de gente, con el foro de la ciudad. Fuera de la muralla y cerca del mar, el gran teatro. Más al este, siguiendo la vía Augusta y también cerca del mar, el anfiteatro. Y si desde aquí entramos nuevamente en la ciudad, pronto encontraremos el magnífico circo. ¿Qué te parece, Lucio, mi memoria? Que os olvidáis, señor, de lo que más admiración provoca entre la gente. Todavía no he terminado. Una cosa así no se puede olvidar. En la parte alta, el foro de la provincia. Impresionante. Un gran espacio con dos grandes plazas situadas a diferente nivel. En la parte superior está el recinto de culto y en la inferior las dependencias de la administración de la provincia y un gran espacio abierto. Veo que vuestra memoria es buena. Forma un conjunto majestuoso y aún más cuando lo ves viniendo por mar. Realmente, señor, nuestro foro provincial es muy espectacular.
Tenéis buenos maestros de obras aquí, en Tárraco. Una ciudad de Hispania, con unos edificios más grandes que muchos de los de la misma Roma. Vos siempre dijisteis que se debía demostrar todo el poder del imperio. Y no olvidéis, señor, que Tárraco es la capital de la Hispania anfiterior, una de las provincias más grandes de este imperio. Y desde la época de Augusto, como ya sabéis, el gobernador de la provincia tiene aquí su residencia y, por lo tanto, Tárraco es centro de conventus y sede de la Asamblea de Notables. Notable es también vuestro circo. Otra maravilla. ¡Qué tardes pasé! Los espectáculos, las carreras de vigas y de cuadrigas en vuestro circo. Los aurigas conduciendo a toda velocidad sus carros de caballos, dando las 7 vueltas al circuito. Su habilidad en las curvas y los accidentes. ¡Cómo gritaba la gente! Tenéis un gran circo. No añoraba Roma. El circo se había construido unos 30 años antes de que vinierais a Tárraco, en época de los Flavios. Fue necesario un gran esfuerzo para hacer los rebajes de tierras y mover el enorme volumen de materiales. Pensad que caben 30.000 espectadores. Mirad, aquí tenemos las cárceles, de donde salen los carros. Esta es la barrera central que divide la pista, adornada con templetes y monumentos, y aloja los huevos o delfines, que indican el número de vueltas dadas por los competidores. La gradería se sostiene sobre bóvedas de hormigón. De este modo se soluciona la circulación del público y los accesos a los diferentes sectores del circo. Muy bien, Lucio, pero muéstrame ahora este anfiteatro que tenéis tan cerca del mar. No hace falta andar mucho. Lo podéis ver desde aquí. Vamos. Todavía me parece oír los rugidos de las fieras y los golpes de espadas y corazas de los gladiadores luchando en la arena. Cuando nos visitasteis, lo acabábamos de estrenar. Aprovechamos la pendiente de la roca para tallar una parte de la gradería. El resto de graderías se construyeron encima del sistema de bóvedas, escaleras y pasillos de acceso. Así, todo el mundo queda salvaguardado del peligro de las fieras y puede tener buena visibilidad de los espectáculos. Y todo de cara al mar. Tárraco, señor, siempre ha mirado y siempre mirará al mar. ¿Sabes una cosa, Lucio? Los que habéis tenido la suerte de nacer aquí, en Tárraco, sois unos privilegiados. Este rincón de mar, esta llanura y estas colinas parecen creados para albergar una ciudad tan bella como esta. Vuestro teatro también está junto al mar, al lado del puerto. Recuerdo que os llamaron la atención las grandes esculturas del fondo de la escena. Sí, son especialmente bellas. Y quizás lo que recuerdo de una forma muy especial son aquellas escapadas, juntos y a escondidas, por las calles, en la parte baja, con este ambiente tan peculiar que le da a vuestra gente, tan lleno de vida. ¿Y cuánta gente? Lucio, ¿cuánta gente vive en Tárraco? Unos 40.000, señor. Ya me lo parecía. Algunos días me recordaba la agitada Roma. Además del foro de la provincia, está el de la ciudad. Es donde se concentran los edificios destinados a la administración local y a la justicia. Y muchas de las transacciones comerciales también se realizan aquí. ¿Y todavía hay tantas estatuas? Naturalmente, e incluso más. Ya sabéis, señor, que en Tárraco ha habido y hay muchos personajes con caballo público. Vos mismo concedisteis unos cuantos mientras estabais aquí. Yo recibí ese honor. Un honor bien merecido, querido Lucio. Debéis saber que en estos últimos años se han erigido muchas estatuas en vuestro honor.
Incluso el ciudadano Cayo Valerio Avito ha instalado en su villa próxima a la ciudad una estatua dedicada a vuestro amado y añorado Antino. Lo que me dices me llena de alegría. Pocas veces un emperador ha recibido una muestra de amor tan inmensa como la que me dispensó mi querido Antino cuando, ahora hace 8 años, se quitó la vida en el Nilo para prolongar la mía, tal y como habían predicho los augurios. Por eso le hice divinizar. Y ahora, en los últimos días de mi vida, su recuerdo me parte el corazón. Adriano, debéis saber que ni yo ni la ciudad de Tárraco podremos olvidar nunca vuestra estancia aquí. Y no solo porque reconstruisteis el templo de Augusto. Por encima de todo, dignificasteis la ciudad con vuestra presencia y estima. Vuestra huella ha quedado escrita en las piedras de Tárraco y ha de durar siglos y siglos. Adriano, esta ciudad que mira al mar guardará siempre este recuerdo como el más grande de los tesoros. Yo, Adriano, emperador de Roma, que he viajado hasta los rincones más lejanos del imperio, yo que he conocido los parajes más encantadores y las ciudades más ricas, lo dejo aquí escrito para que tú, Lucio Numicio Montano, hijo de Tárraco, flamen de la provincia y tribuno de la cohorte, así lo hagas saber a todos los ciudadanos. Aunque mi cuerpo muera en Tívoli, mi corazón quedará en vuestra Tárraco, la ciudad donde la primavera es eterna. Civitas ubi uer aeternum est.